lo primero que voy a hacer es agradecerles a todos ustedes su tiempo, porque ya saben, es lo más preciado que tenemos todos y compartirlo con nosotros pues es un Qué bien. privilegio. Así que muchas gracias por estar aquí. Estamos en el marco del Congreso, de las actividades del Congreso Virtual de la Terapia Floral, el primer Congreso Virtual de Terapia Floral, que está preparando su tercera edición. Y mientras tanto, pues tenemos el privilegio de tener el acceso a nuestros ponentes de todas las ediciones que nos están compartiendo cosas a través de estos directos que ustedes tanto demandaron. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Y hoy estamos en Málaga, porque estamos con Luis Jiménez. Muy bienvenido, Luis. Muchas gracias por la invitación. Acabamos de comenzar, o sea, la escuela abrió sus puertas el lunes, día 1, y bueno, es para mí como muy gratificante que la primera actividad pública, vamos a decirlo así, ¿no? Sea esta entrevista que me vas a hacer. A ver qué me preguntas, porque tú sabes demasiado. Luis se refiere de que estamos empezando por el año académico, ¿correcto? Porque aquí Correcto. estamos terminando el verano. Ten en cuenta que si todos nuestros hermanos que dicen aquí nos saludan desde el otro lado del charco, Ya. están en pleno invierno. Entonces, Bueno, ya nos tocará a nosotros. O sea ya nos que, tocará. Y nosotros estamos terminando el verano y, como dice Luis, iniciando todo lo que conlleva el inicio de un año académico. Y Luis se refería a la escuela y se ríe, dice que conozco mucho porque por ahí es por donde yo quería empezar, Luis, ya, por los chismes. Algún día ya, haré bueno, una crónica rosa, ah, que es algo, la prensa amarilla, la ¿no? prensa amarilla, la crónica Ya. rosa, como quieran llamarlo. Y sí quiero comentar algo que siempre está como detrás y hay alguno más atrevido que sí me ha hecho la pregunta directa. Yo soy pareja de Luis. Sí, señor. ¡Wow! Eso es una exclusiva. Eso es una exclusiva. Ah, Saludos desde sí, Madrid. Uy, también calentitos, Rosa. pues sí, Efectivamente, es una exclusiva, muchos de ustedes lo saben, pero los que no lo sabían tenían curiosidad. Luis y yo somos pareja en el mundo privado y tenemos la gran suerte de compartir también esta pasión profesional por la terapia floral, así que llevamos juntos un camino de... 20 y mucho, no, no entres ¿No? no. ¿No lo digo? Bueno, sí, claro, puedes decirlo, pero eso no, sobre todo a mí me va a hacer mayor, porque tú te conservas como siempre, no sé qué haces, pero... ¿Cómo que no sabes qué hago? Flores de Bach y Ah, aromaterapia, la efectivamente, fusión de la ambos. fusión, la fusión. Y bueno, Mm. ese amor que ambos cultivamos desde tu premisa de ama, no pierdas el tiempo. Yo Que sí. tengo la suerte y el privilegio de compartir muchos más ratos contigo también en la vida privada, así que ya lo saben ustedes, somos pareja, sí señor. Qué bien. Pues Bueno, sí, la verdad es que es muy, muy grato, ¿no? Como compartir la vida con alguien con la que de alguna manera también comparto aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia, con esa vocación espiritual, ¿no? Y bueno, tiene también su otra parte, ¿verdad? Que es muy intensa, pero bueno, es un lujo que yo agradezco al cosmos. así es, yo también, nuestros caminos se cruzaron hace muchos años, más de Muchos 20 años. años. Bueno, pero voy Ya. a decir, como dijo Umbral en aquella entrevista, hemos venido a hablar de mi libro, ¿no? Efectivamente, pero bueno, yo Eh, estaba haciendo un poquito de tiempo también para permitirles a todas las personas que se vayan sumando. Muy Dice bien. Rosa que es muy bonito encontrar un compañero de camino con el que compartir tus pasiones. Efectivamente, toda la razón, Rosa. Eso, pues como decía Luis, tiene sus buenas partes maravillosas y tiene esto que a veces como que nos cuesta desconectar porque sin, cada uno está Sí, pero también tenemos esa suerte de que, digamos, como tú has dicho alguna vez, Luis, tú practicas el ocio remunerado, ¿no? sí, sí. Forma parte de nuestra vida, es que no tenemos esa diferencia, ¿no? De la vida Eso es cierto. profesional.
y personal, porque realmente sí tenemos actividades profesionales, evidentemente. Una de ellas es el Congreso, pero, pero realmente vivimos de acuerdo a la filosofía que predicamos cada día desde tu propuesta de la terapia floral evolutiva. Y lo que me gustaría ahora es, porque vamos a hablar de tus libros, no te preocupes, a eso hemos venido, pero hay una faceta tuya que yo no estoy muy segura que todo el mundo conozca. No sé si les suena a ustedes este librito. Está descatalogado, pero que yo he regalado varias veces en digital. Sí, O sea que, está como disponible y si escriben a la Escuela Andalusí. Es un librito diferente porque es un librito de poemas y dibujos de Luis. O sea, hay una faceta de Luis que va, es que aquí se ve muy poco contraluz, va un poco más allá. Mira, justo elegí un dibujo poco así, por ejemplo, como este. Luis se denomina a sí mismo muchas veces artista. Y si quieres regalarnos, por favor, el poema que sabes que es de mis favoritos, que le da título a este librito de tu propia voz. bueno, esto es un atraco, lo saben, ¿no? O Esto sea, es un total atraco. yo venía a hablar de terapia floral evolutiva y de los contenidos, pero bueno, acepto la propuesta, pero por aquello de introducir una variante, eh, quiero, si no te importa, elegir otro poema que para mí es como la esencia, ¿no? de la mística urbana, que es el título de este librito de poemas, ¿no? Y que resume mucho todo lo que yo he intentado desarrollar a través de mi trabajo desde que se publicó en 2003 mi primer libro, Humanidad y Flores de Bach, ¿no? Entonces, te lo permito, pero si me prometes que para el final nos regalas, cerraremos con Bueno, la mística urbana. ¿Te está bien. parece? ¿Cómo me voy a negar? Por supuesto. Bueno, lo voy a poner en contexto, ¿sí? Es decir, hay para mí una necesidad, ¿no? de trasladar permanentemente que somos un espíritu viviendo una experiencia planetaria, un espíritu viviendo en el tiempo, un espíritu expresándose a través de una personalidad y no al revés, una personalidad de alguna manera intentando alcanzar la dimensión espiritual. Nosotros no somos entidades espirituales porque creemos que somos entidades materiales, no porque seamos entidades materiales. Entonces, bueno, durante mucho tiempo yo también estuve en la persecución de alcanzar esa dimensión espiritual y la verdad es que me perdí entre los vericuetos de esa búsqueda y dejé atrás muchos aspectos que tenían que ver con la verdadera humanidad, ¿no? Y bueno, pues una mañana que yo me levanté muy temprano después de una noche bastante intensa, ¿no? de fiesta con amigos, pues tuve una sensación de plenitud que lo plasmé en este poema, que se llama Y vino Dios a visitarme. Y bueno, pues lo voy a leer. Y vino Dios a visitarme, sentado sin más, sereno, contemplando el balanceo suave de los acordes del mundo, mientras saboreo sin prisa la esencia del tabaco que inhalo y siento la perfecta armonía de mi ser en soledad, completa soledad que nutre el alma, sin altares ni cuaresmas, sin incienso ni plegaria, sin sacrificios ni karma, con Dios queden todos ellos para mejor ocasión. Ahora mundano, ordinario en el vestir, en mitad del infierno, nutridos mis sentidos y sanada el alma, contemplo la estancia que por momentos se torna en receptáculo místico de timbres cotidianos para dialogar con Dios en el sofá. En zapatillas, sin parafernalias, siendo yo quien soy, percibo la mística presencia
de la esencia misma de la vida. Lleno el vaso. La Coca-Cola burbujeante da paso a otros sonidos inaudibles para el que tiene prisa. Prisa por llenar su alma mientras descuida su cuerpo, para que enaltece el cielo y descuida el suelo. Sentado en el sofá, saboreando la esencia misma de la vida, vino Dios a visitarme. Bueno, pues ese es el poema, Magdalena, que dio de alguna manera, junto a Mística Urbana, dio sentido a este librito de poemas, que fue un regalo que yo hice por la puesta en marcha de uno de los centros que han existido en mi vida. En este caso fue Entra, ¿no? Que era como se llamaba. Antes había sido el aula y después sería la Escuela Andalusí, ¿no? Pero entre el aula, que fue el primero, y la Escuela Andalusí, que es la actual sede o el actual espacio donde realizamos las actividades que están vinculadas con la terapia floral evolutiva y otras que nacen de ese paradigma, esta inauguración la hicimos, pues bueno, pues con este librito de poemas, con una actuación musical y bueno, con una pequeña fiesta inaugural de este espacio tan entrañable que fue Entra en Calle Álamos, en Málaga. Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me emociona siempre y aquí las reacciones de la gente, maravilloso, precioso, wow, qué buen poema, bellísimo, gracias. Así que, Bueno, muchas gracias. Sabes que me gusta escribir y escribo muchas cosas que no publico porque son, bueno, pues para mí como de un orden diferente que algún día volveré a fusionar, me permitiré la licencia de volver a esa faceta artística que como tú conoces bien, como la pintura y otros aspectos donde yo me refugio para dialogar con Dios, ¿no? Es una forma de meditar creativa que me saca de mí mismo y me permite, bueno, pues descansar de mí, ¿no? Porque yo puedo llegar a ser muy intenso y a veces muy, muy pesado conmigo mismo. yo creo que este poema que da título al librito de poemas que se llama Mística Urbana y que luego dio origen a toda una vía de filosofía de vida, ¿no? Vía de desarrollo personal, de autogestión, que tú en paralelo a tu otra faceta de la profesión de terapeuta floral ofreces Sí. al mundo como una posibilidad de seguir pensando. Luis Jiménez García es, bueno, un artista, pensador, es gran profesional de la terapia floral, una figura muy reconocida en todo el mundo. Has participado en infinidad y has organizado muchos congresos Sí. nacionales aquí en España, internacionales, juntamente con Eduardo Greco y la Asociación Iberoamericana de Terapeutas Florales de la terapia floral. Eres muy presente, muy visible en el mundo de la terapia floral. Y eres también autor de una veintena ya de libros, ¿verdad? Sí. Entre ellos hay libritos como los que editaste, los que se editaron junto con Eduardo Greco y que en paz descanse el maestro Luis Juan Juan Bautista, Bautista, sí. a través del grupo Síntesis que habéis formado y que, bueno, era una serie de libros que hacían mucho que pensar porque analizáis en ellos muchos aspectos de textos de Bach con una gran profundidad y que culminó finalmente con este, ¿no? Con obras completas. Sí. Que, bueno, lo tienen ustedes en el rincón de lectura floral en las redes sociales del Congreso. Ya hemos hablado de ese libro, así que me gustaría pasar de hecho, el primer libro que escribiste lo estuvimos buscando por casa, tú y yo, y no lo tenemos ahora mismo. No. Se llama Humanidad y Flores de Bach. Sí. Es un libro precioso que recoge de alguna manera esta experiencia tuya que luego en la mística de lo cotidiano, mística urbana, se ve muy reflejada,
que es justamente llevar esa filosofía de Bach, esa filosofía bachiana, a lo cotidiano, ¿no? A tu vida, a la humanidad. De hecho, hay otro librito tuyo que me encanta, que es un librito chiquito donde tú por primera vez cambias la imagen de la flor, que hasta entonces solo cuando tú cogías un libro de terapia floral, solo se veía pues las fotos de las propias flores, y tú por primera vez se te ocurre, haces una serie de fotografías de persona, de cara de una bella mujer que es tu hija Ángela, y ilustras cada estructura, cada arquetipo de la esencia floral de las 38 con la expresión de la cara de la Facial, persona. sí. Uh-huh. O Bueno, sea, mira, esto para mí era algo, yo creo, inevitable, ¿no? Cuando yo llego a la terapia floral, llego a la terapia floral por accidente, esto lo he de contar así, porque yo en el año 93 organizaba un evento bastante importante aquí en Málaga. Era una gran feria que congregaba a miles de personas y participantes de diversas líneas, todo dentro del marco alternativo. Y una exacto, de una las feria de terapias naturales. de terapias naturales, efectivamente. Y bueno, pues una de las actividades que estaba programada era una conferencia de terapia floral. Y bueno, yo hacía unos años había descubierto la terapia floral, había hecho mis pinitos con la terapia floral de una manera autodidacta y relacionándome con algunas personas que ya estaban dentro de esa dinámica. Y bueno, pues no tenía ninguna pretensión en esa dirección, pero los que me conocían sabían de esa pasión que yo tenía por la terapia floral. Y bueno, pues falló el conferenciante y la propia organización del Congreso, yo dirigía la feria, me pidió que yo hiciera la conferencia, ¿no? Bueno, una situación bastante tensa para mí, pero después de eso, después de contar un poco mi visión de lo que para mí es la terapia floral, me empecé a dar cuenta que la mayoría de la gente tenía una idea sobre la terapia floral que no tenía nada que ver con la perspectiva de la terapia floral que yo sentía, y entonces me vi abocado a contar eso. Entonces, es decir, Edward Bach jamás habló de flores, jamás habló de flores. Él nunca habló de flores. Él hablaba de remedios. Y los remedios ya no son flores, los remedios son coagulaciones lumínicas de arquetipos celestes. Es decir, los remedios son campos de información arquetípicos que va a favorecer el acto de concienciación de sí del individuo que toma el remedio. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si la terapia floral se cuenta en un marco sanitario está claro que hay que buscar remedios para paliar síntomas, que es lo que está pasando en este momento en el mundo, desgraciadamente, en lugar de buscar el sentido, el origen y el propósito del desvío, ¿no? O de el ruido, lo que nos aleja de la salud. Porque la salud, dice Edward Bach, es nuestro estado natural. Cuando la salud no está, lo que aparece es su ausencia, y nosotros la ausencia de la salud la llamamos enfermedad. Y en lugar de buscar la salud, combatimos el síntoma. Algo que jamás Edward Bach habla de esto. Él está todo el tiempo diciendo: desarrolla la virtud, desarrolla tu cualidad, sé tú, sé fiel a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando yo llego por primera vez al mundo de la terapia floral, que es en el 2001, de la mano de Eduardo Greco, que me invita a un evento donde yo por primera vez presento un trabajo, me doy cuenta que las estrellas de los congresos son los elaboradores. Es decir, los elaboradores, que son los que elaboran las flores. Entonces, ¿de qué hablaban en el Congreso? Pues el 90% de las ponencias, y las más prestigiosas y las que de alguna forma eran más esperadas, pues eran elaboradores como laboratorios farmacéuticos, pero en este caso de remedios florales, hablando del alcance del remedio floral, ¿no? Entonces, yo me quedo un poco perplejo,
porque no se está hablando de la humanidad, ¿no? No se está hablando de la naturaleza arquetípica, de campos de información que están relacionados con la personalidad, de los remedios como elementos constitutivos de nuestra naturaleza que van a ayudarnos a reconectar con nuestro ser. De eso prácticamente no se hablaba. Se hablaba de descripción. Bueno, pues quien habla de Mímulo, quien habla de Impatien, y claro, yo empiezo a buscar libros y lo que veo es que la mayoría de los libros, por no decir todos los libros, eran como una especie de eco de las descripciones de los remedios florales. Entonces yo me veo, aunque solo fuera para mí, en la necesidad de contarme lo que yo estaba percibiendo. Y entonces escribo Humanidad y Flores de Bach, y en Humanidad y Flores de Bach yo digo en el preámbulo, ¿no? en el prólogo, bueno, el prólogo es de Eduardo Greco, pero yo hago como una especie de introducción. En la introducción yo digo, este libro lo escribo para esclarecer mi mundo, para organizarme, aunque solo sea para mí mismo, no sé qué repercusión va a tener. Bueno, es un libro que se ha editado ya un montón de veces, ahora hay, porque desgraciadamente la editorial que lo editó en primera instancia desapareció y ahora a través de Sincronía de Encuentros se ha vuelto a editar hace unos años y es un libro de verdad pues bastante bien recibido. Y es un libro al que yo le tengo mucho cariño porque no es un libro de flores de Bach. Es un libro que habla de la vida y de herramientas para poder transitar por la vida de la mejor manera posible gracias a la conciencia de sí mismo que te dan los remedios florales, ¿no? Es un libro bastante autobiográfico a su vez, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, verá, autobiográfico no, pero sí anecdótico, ¿no? Es decir, yo ilustro cada una de las puertas, porque no le llamo capítulos, son 7 puertas, que están relacionadas con los 7 grupos y bueno, un poco como que ilustro cada uno de esos capítulos con una anécdota que es real, una anécdota que yo viví en esa época, bueno, no en esa época, pero hasta esa época, que la utilizo como un punto de partida para luego poder desarrollar, ejemplarizar y dotar de herramientas, porque yo soy un tipo muy práctico. Yo soy de la idea de que si lo que yo cuento no tiene un sentido práctico, es perder el tiempo, ¿no? Entonces espero que hoy hagamos algo práctico para que la gente no pierda el tiempo, ¿verdad? O sea, que se lleven algo más allá de contemplar o de entretenerse, ¿no? Que el entretenimiento está muy bien, pero para eso ya están todas las cadenas estas que hay por ahí, ¿no? Que saben hacerlo muy bien. Y yo creo que cuando alguien transmite algo, ese algo tiene que tener un sentido práctico de aplicación para que la gente pueda utilizar eso como un elemento cotidiano. Para mí esa es la mística urbana, esa es la mística cotidiana, ¿no? ¿Qué hago o cómo hago y qué me puedes decir tú para que yo piense en esa dirección, ¿no? Eso para mí es vital. Dice Pilar que entonces busques una entrevistadora que no te líe tanto, que la entrevistadora te está liando y que te va alejando de la practicidad de tu mensaje. Pero por las reacciones, bueno, Pilar, no sé, yo te quiero. Por las reacciones de la gente y por los comentarios que están entrando también aquí, yo creo que lo que has dicho hasta ahora, empezando por el poema, que bueno, creo que ha sido muy bonito, ya la gente se está llevando cosas. La descripción de los remedios florales que has hecho es bellísima. Aquí han saltado un montón de agradecimientos por esa descripción, así que creo que vamos bien. Bueno, bien. Yo, sí. O sea, Este libro de Humanidad y Flores de Bach es como bien hemos dicho, tu primer libro y abre una vía de exploración que culmina con lo que vemos detrás tuya. Tú estás en el aula de la escuela y detrás tuya sí, está el cuadro con el el famoso mandala. ya, el mandala arquetípico de Sí. la terapia floral evolutiva, porque hay un momento donde tú le das nombre a todo esto que de alguna manera estás como percibiendo y clarificando y poniendo en palabras, palabras que finalmente plasmas de una forma práctica como otro dato de prensa rosa, es Virgo. Como No, buen no. Virgo que eres, Na- vas más nací, allá.
nací y Virgo estaba ahí. Yo no Ah, soy bueno. Virgo. Bueno, tienes sol en Virgo, los astrólogos Sí. me corregirían aquí bien. Pero desde luego, tierra y practicidad. Esto es el fruto de este, digamos, empeño en llevarlo a lo práctico, uy, es que no veo bien, a cuadrar las palabras. Estos 2 tomos, que es lo que hoy nos convoca aquí, es un poco esto, ¿no? La necesidad de concretar es todo lo que tú tenías en la cabeza, todo aquello que inició con aquella humanidad y flores de Bach. Otra cosa que yo encuentro cuando, o sea, yo soy muy afortunado porque entro a la terapia floral de la mano bueno, pues como le llamamos, del maestro de maestros, ¿no? Que es Eduardo Greco, y él me brinda la oportunidad de conectar con todos los grandes maestros de ese momento. Yo, digamos que en el 2001 pues participo y comparto espacio con personalidades, como no me quiero dejar a nadie atrás, pues prácticamente todos los maestros y maestras de la terapia floral que en ese momento eran referentes, ¿no? Y me doy cuenta de algo, que es que no hay terapeutas hablando de terapéutica, no hay un desarrollo clínico de aplicación práctica para el arte terapéutico, y que hay modelos de aplicación en el ámbito clínico, pero que son variantes de los modelos sanitarios, ya sea de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina, de la naturopatía, con remedios florales. Es como si un médico hace un diagnóstico y en lugar de dar remedios sintéticos, pues da flores. Que no digo que no esté mal, ¿no? Pero eso no es lo que plantea Edward Bach, porque Edward Bach no cambia los remedios, o sea, no cambia los medicamentos por remedios florales. Edward Bach elabora los remedios en función de la naturaleza tipológica de los individuos. O sea, no hace remedio para síntomas, hace remedio para personas. Y él hace, bueno, pues mucho énfasis en el sentido de que hay que tratar a la persona y hay que conocer a la persona y hay que saber quién es la persona, y cada persona tiene un remedio. Y esos remedios tienen un sentido, y lo dice él en uno de sus textos, ¿no? El remedio ayuda a la persona a cumplir con su vocación. Nosotros hemos nacido para ser nosotros mismos y nos da miedo a veces ser nosotros mismos, porque eso nos sacaría del campo afectivo vincular, familiar, social, comunal, etcétera, etcétera, y ese miedo a perder el reconocimiento afectivo del mundo hace que neguemos nuestra expresión genuina como el real ser. Entonces Edward Bach dice, para que no te influencie el mundo y para que no te frene tu miedo, tómate tu remedio para ser tú. Entonces es obvio que hay que conocer a los seres humanos, y desde el principio Edward Bach comienza desarrollando la teoría de las tipologías, de los tipos primarios de personalidad, y establece una modalidad clínica que es dotar al individuo de autoconocimiento y al mismo tiempo darle el remedio para favorecer el despliegue de las cualidades y las virtudes que le van a sacar de su limitación. Y eso en el marco de la terapia floral, cuando yo empiezo, como que no se tenía en cuenta. Lo que se estaba teniendo en cuenta es qué emoción es la que te embarga y te voy a dar el remedio que te va a liberar supuestamente de esa emoción, sin tener en cuenta qué sentido tiene la emoción, si la emoción es un elemento que está fundamentado como consecuencia del proceso que está viviendo la persona. Y por eso, bueno, hay otro libro que para mí es emblemático, que es el que cierra la trilogía de esta primera fase de mi obra, que se llama Clínica y Terapia Floral, y que finalmente lo termino porque cuento con el apoyo del que en ese momento era el jefe de estudio de la escuela, José Antonio Sande, que es el que hizo, digamos, el trabajo más duro, ¿no? De compilación, de desarrollo, porque aunque la idea, el modelo y la propuesta era mía, pero hay detrás, porque es un libro bastante grueso, es un libro que, si no recuerdo mal, tiene 400 y pico páginas, ¿no?
donde hay un trabajo muy meticuloso de procedimiento clínico desde la perspectiva de lo que la terapia floral plantea, ¿no? Y que sigue siendo uno de los poquísimos libros sobre la clínica y terapia floral escritos con esta claridad práctica. Así que si te parece, te convoco ya, porque creo que este libro sí que va a ser muy interesante para que lo traigamos en otra ocasión, por los mensajes que veo aquí. Para otro momento para hablar de él con más detalle, porque es cierto que es un área muy necesaria y sin embargo, como bien has dicho, como poco Bueno, trabajada. quien ha escrito también y tiene 2 libritos preciosos es Eduardo, ¿no? Y nosotros hicimos un libro que se llama Back prescriptivo. Eso, las prescripciones de Eduard Bach o Bach prescriptivo, donde también entramos un poco en esa perspectiva, ¿no? Donde yo presento por primera vez el modelo de terapia floral evolutiva en ese libro se terminó en 2006, 2007 y se publicó más tarde, ¿no? Pero antes de eso, pues estos 2 tomos, ¿por qué 2 tomos, Luis? Porque además no son tomos, como pueden ver, letra pequeña, con ilustraciones muy bellas, por cierto, y cada uno tiene 400 páginas, ¿no? 360 este Sí. El y segundo tomo tiene un poco 302 menos, pero este. ¿Por qué 2 tomos? O sea, ¿qué es lo que bueno, tiene cada uno de los tomos? déjame entrar un poco en el contenido, ¿no? Exacto. En un momento determinado de la terapia, o sea, de la historia de la terapia floral, yo hago una pregunta que tiene un sentido profundo, y es que, ¿y si Edward Bach hubiera sido alquimista? Alquimista no desde el punto de vista del perogrullo fantasioso, de esas ideas alquimistas de libro o de películas de Harry Potter, ¿no? Sino alquimista de verdad. Tuvimos la fortuna de conocer a un gran alquimista, que en gloria esté, que es Javier Abu Omar, ¿no? Que de alguna forma pone de manifiesto que existe una línea andalusí específica, de ahí lo de la escuela andalusí, y que el legado andalusí llega finalmente a Europa y que no descartamos que la propuesta de Edward Bach, vinculado al Club de Cooper, vinculado a Culpeper y a Paracelso, tuviera, bueno, pues un sentido de recuperación de esa cosmovisión, de ese paradigma que fue llamado en momento determinado iatroquímicos, ¿no? Y donde jugaba un papel importante la astrología, la botánica desde el punto de vista astrológico, el hermetismo y la medicina, pues como era la figura del médico filósofo de Al-Ándalus, un médico que además de ser poeta, era matemático, era astrólogo, astrónomo, es decir, era un individuo bastante completo, que no estaba sesgado, como en ese momento desgraciadamente han logrado a través de la compartimentación de la ciencia, haciendo que exista una ciencia que es eminentemente racional, matándola absolutamente de todo el componente humano y espiritual que en el pasado Filosófico. estaba conjunto. Y eso es lo que intenta Edward Bach recuperar en 1930 cuando plantea a la corporación sanitaria de la época su propuesta de terapia floral, que no era terapia floral, pero sí del marco. Él dice, para poder aplicar estos remedios es necesario recuperar una visión. Esa visión ya la tenían nuestros hermanos sabios de la raza, que hace referencia a Paracelso, hace referencia a Culpeper, hace referencia a la Ayurveda, hace referencia a la medicina, digamos, de carácter espiritual. Entonces, Cuando dijiste de ahí la escuela andalusí, para aclarar esto por si alguien está un poco fuera de contexto, escuela andalusí es la escuela que fundas tú, tú eres el ideólogo fundador, actual director evidentemente y principal profesor. La escuela andalusí es una escuela contemporánea de
arte y pensamiento, ¿cómo la llamas? De O de pensamiento pensamiento y arte terapéutico, y arte exactamente, terapéutico. perdón. Con lo del arte del Bueno, ya, inicio, ya, ya. de Sí, pensamiento y arte terapéutico, donde justamente recoges todo esto de lo que estás hablando. Perdona, pero es que creo no, que era no, por importante favor, gracias. como Eh, subrayar mira, esto de que la escuela andalusí es contemporánea de ahora y no es algo de la fase alquímica de Bach de la que no, estabas no, hablando. es contemporánea, pero nace ahí como una especie de guiño, ¿no? ¿Por qué? Porque Edward Bach renuncia a la medicina. Edward Bach, yo sigo diciendo, no sé por qué seguimos diciendo doctor, bueno, yo no lo digo, tú lo sabes, ¿no? Doctor Bach. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que un doctor es más que un ser consciente de sí que hace a través de su gesto vocacional una obra de servicio. Es decir, a Edward Bach no le dejan realizar su obra dentro del marco sanitario, porque lo que Bach pretende es despertar la conciencia de la gente para que se liberen de la enfermedad. Y desgraciadamente, el marco sanitario en este momento, y sobre todo el farmacéutico, necesita la enfermedad porque es la base fundamental de su negocio. Entonces, recuperar la figura del iniciado Edward Bach es volver a la conciencia espiritual de la salud terapéutica. El terapeuta era un iniciado que cumplía su vocación de servicio, trasladando ese conocimiento a la gente para liberarlo de la limitación y del desvío que le había sacado de la conciencia de sí. Entonces, para mí es fundamental hablar del iniciado Edward Bach. Y para hablar del iniciado Edward Bach, yo tengo que sacar, desgraciadamente, a la terapia floral del marco sanitario donde se había alojado. ¿Por qué? Porque los remedios florales eran más importantes que la filosofía. De hecho, cuando yo empiezo a transmitir el conocimiento dentro del marco de la terapia floral, la mayoría de la gente conocía los remedios, pero no había leído la obra de Edward Bach. De hecho, la mayoría de los terapeutas florales no han leído la obra de Edward Bach. O sea, han leído el último libro donde están las descripciones de los remedios, han aprendido de memoria las características referenciales del alcance de los remedios, pero el leer algunas consideraciones sobre la enfermedad y la salud, donde Edward Bach describe el proceso evolutivo de un alma a través de las distintas etapas, ¿no? Leer Libérate a ti mismo, donde se plantean cómo ha de hacerse para poder vivir en paz con uno mismo, Cúrate a ti mismo, donde están es decir, hay un capítulo que es el capítulo 5, donde habla de la paternidad y habla del profesorado, ¿no? Es decir, la obra de Edward Bach es una obra iniciática que plantea un modelo de vida y que en paralelo recomienda unos remedios que elabora él mismo para que cada uno pueda seguir siendo fiel a sí mismo. Pero no es un sistema sanitario ni tiene nada que ver con la idea de salud que nos han metido a través de la farmacia. Entonces todo eso era fundamental para mí. Para mí, algo que no fue fácil, ¿eh? Porque al principio la gente se echaba la mano a la cabeza. Cuando yo hablaba de los 4 elementos, cuando yo hablé de las tipologías de personalidad relacionadas con los signos del zodíaco o con los 4 elementos relacionados con los 4 ayudantes, la gente hacía como así gestos un poco de a este tío se le está yendo la pinza, etcétera, etcétera. Hoy, afortunadamente, hablar de alquimia, de astrología, de cábala, inclusive dentro del marco de la terapia floral y relacionar a Olive con lo femenino o a Bain con lo masculino, es algo, podríamos decir, que está a la orden del día. Pero el primero que puso eso en contexto y relacionó los remedios con esas fuerzas arquetípicas fui yo. Fui yo Y en hace estos ahora, libros lo explicas perfectamente, bueno, explicas muy... todo el recorrido filosófico Sí, desde donde de alguna manera has llegado a la conclusión a lo largo de los estudios. Tú tienes unos estudios previos a la terapia sí. floral que tienen que ver justamente con la filosofía y con el mundo gnóstico, con el mundo alquímico. Por eso quizás te era más fácil
en la obra de Bach leer entre líneas y ver Claro. claramente, identificar determinadas palabras que son habituales en estos contextos místicos, por llamarlos de alguna manera, y que en la obra de Bach él los de alguna manera simplificó y Es que la puso. base, Magdalena, la base del trabajo de Edward Bach tiene esta máxima. El primer deber del terapeuta es ayudar al paciente a conocerse a sí mismo. Eso es una máxima iniciática. O sea, eso no es una máxima sanitaria. O sea, Y no él no la está... inventa Bach. No, no, claro que no. O sea, Edward Bach no está hablando de curar al paciente. Edward Bach está hablando de devolverle el alma al paciente. De eso habla Edward Bach todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el alma está cautiva de una identidad personal que ha elegido el miedo en lugar del amor. Entonces Edward Bach se da cuenta de eso y dice, la enfermedad es la ignorancia, pero no la ignorancia cultural, es la ignorancia de sí mismo. Y entonces él empieza a elaborar remedios desde una perspectiva arquetípica, porque las limitaciones de las personas son limitaciones de sus bondades arquetípicas que no están fluyendo de una manera natural en ese potencial infinito que sería una actualización consciente de ese fractal cósmico que nosotros somos. Es decir, nosotros somos un fractal de Dios, un fractal del cosmos. Y ese fractal se puede estar actualizando infinitamente porque la manifestación de Dios en el tiempo es infinita. Por lo tanto, cualquier representación de Dios como un segmento de la totalidad va a tener un campo de experimentación expresivo permanente e inagotable. Pero a veces, por el gusto de seguir repitiendo algo satisfactorio, perdemos la oportunidad de continuar expresando la naturaleza de nuestro real ser. Y Edward Bach dice, cuando eso ocurra, hay un remedio para que tú recuperes la conciencia de ti. Bueno, eso, cuando yo me adentro en la terapia floral, no se cuenta así. Se dice, este tiene miedo, pues hay que darle Mímulo. Este está deprimido, pues hay que darle Gentian. Bueno, pero es que Mímulo está relacionado con Capricornio, tiene que ver con la confianza. No es el miedo en sí mismo, es la desconfianza vincular. Es decir, es mucho más que un síntoma emocional para darle un remedio y liberarlo de ese síntoma. Es mucho más que todo eso. Por eso podríamos decir que las descripciones de Edward Bach son muy fáciles, pero la conciencia planetaria es muy compleja desde el psiquismo humano. Y entonces hay que profundizar en todo lo anterior. Es decir, el legado de los hermanos sabios de la raza, que se ha despreciado por la técnica, que no es ciencia, que es una retórica intelectual que nos aleja de la verdadera dimensión espiritual del ser, de la sabiduría del alma, está impidiendo que nosotros podamos ser nosotros mismos y abordar cualquier tipo de limitación como evocando nuestra naturaleza primordial. Y eso ya se dijo en Al-Ándalus, eso ya se dijo en el Renacimiento, eso ya se dijo en Alejandría, eso ya se dijo, eso está recogido en todas las propuestas evolutivas, iniciáticas de la cultura, que ha sido despreciada por nuestra prepotencia y soberbia como los custodios de una tecnología que se cree, no sé muy bien qué, pero que nos está llevando a la pérdida de nuestra verdadera identidad espiritual. Y eso es lo que, de alguna manera, yo intento contar. Es decir, Edward Bach no está hablando de medicina, Edward Bach no está hablando de sanitario, no está hablando de farmacéutico, está hablando del alma todo el tiempo. Y el alma, en muchos de los que practican la terapia floral, está ausente. Porque quieren solucionar los problemas del yo. Y la terapia floral libera al alma del yo que la cautiva. Y para eso hay que tener una visión trascendente. Y bueno, yo intento en esa obra que tú has mostrado explicar por qué. Y no inventivamente, sino relacionándolo con los textos de Edward Bach, con un proceso de investigación que me llevó 10 años.
O sea, previo a esta obra está Proyecto 12, que yo le dediqué prácticamente 10 años de mi vida en relacionar todos los panteones que estaban basados en el número 12 como elemento constitutivo de una mirada arquetípica que nos podía ayudar a entender nuestra naturaleza trascendente. Entonces no es un capricho. Quizás aquí es donde está la respuesta a la pregunta que te hice de por qué 2 tomos, ¿no? Porque es que es muchísimo el contenido que viertes en cada uno de los libros y de alguna manera están como, si ustedes tienen buena vista y se fijan en la portada de cada uno, los 2 mandalas se diferencian el uno del otro porque cada uno representa Bueno, y los... ahora te contesto a la pregunta. 2 tomos porque yo soy muy práctico y muy Exacto, impaciente. Entonces, a eso no, iba. no, y porque también tengo en cuenta el gasto que pueda hacer una persona, ¿no? En un momento determinado. Entonces, en el primer tomo están los primeros 19 remedios, no como 19 remedios, sino como el marco referencial, tanto arquetípico, temperamental, procesal, de los primeros remedios que elabora Edward Bach a través de la infusión solar, ¿no? O a través de la prueba del espíritu, como dice Culpeper, como dice Cooper. Y el segundo tomo está desarrollado todos los 19 remedios más espiritualizados, como lo llamara Edward Bach, los 19 nuevos remedios, porque él hace dos series de 19 remedios vinculándolos 12 tipologías de personalidad y 7 ayudantes. Y eso lo repite 2 veces. Uno a través de la ebullición o cocción, que es la segunda, y por otro lado, porque para mí es mucho más cómodo tener un librito que no tenga 600 páginas, porque un libro con 600 páginas es un tochaco que pesa un montón, que cada vez que lo abre tiene bastante dificultad. Bueno, fue todo un poco, ¿no? Primero porque ya teníamos la primera parte editada y esperar a la segunda nos iba a llevar un año más, ¿no? Entonces editamos el primero y al año siguiente editamos el segundo tomo, pero es un libro completo porque el segundo tomo, la vía iniciática, tiene un apartado de clínica desde la terapia floral evolutiva, que es como la síntesis del libro anterior de clínica y terapia floral, que de alguna manera ya aplicando la metodología de esta mirada de terapia floral evolutiva a través del mandala arquetípico. Creo que hemos dado una buena pincelada de lo que hay ahí, que aquí hay muchos comentarios refutando un poco lo que estás diciendo, o sea, que es una joya, que son libros maravillosos, que son libros para tener, estudiar, volver a leer. Y hay algunas preguntas, entonces si me permites, Claro, pasamos a las preguntas. Hay preguntas de logística, que si los libros se pueden encontrar en Argentina, Chile y México, por favor, escribidnos a la Escuela Andalusí. Hay estos libritos los tenemos en formato digital también, por si esto facilita algo, que se pueden comprar directamente para tenerlos en digitalmente, pero también tenemos, como de hecho aquí Sandra comentó, respondiendo a otra compañera, tenemos puntos en América, gracias a Dios, tenemos sede de la escuela en México, en Guadalajara, a través de Esther Flores, y tenemos sede en Chile a través de Patricia Carrión, con lo cual pues en estos 2 puntos es como fácil de encontrar, así que escribidnos a la escuela y o bien formato digital o bien os pasamos estos datos donde podéis de alguna manera acceder a todo ello. Así que llegará a México, a Argentina, a Chile, Sí. por supuesto. Y la pregunta, aprovecho también para comentaros que estamos súper abiertos a que por favor ahora hagáis todas las preguntas que queráis, porque exprimir a Luis en este momento es como, os cuento otro chisme antes, ¿eh? Lleva todo el mes sin hablar y a él le gusta mucho transmitir, entonces
si le hacemos preguntas interesantes, vamos, que podemos estar un buen rato. Lo bueno de Facebook Live en comparación con Instagram es que no nos va a cortar. Entonces, por ahí, la primera pregunta tiene que ver con el Bach iniciado y el Cábala. ¿Tiene alguna relación? Bueno, Edward Bach, aparte de... Edward Bach empieza a relacionarse a través del Hospital Homeopático de Londres con una, digamos, con una comunidad, vamos a decirlo así, ¿no? Como una comunidad de estudiosos que se quieren salir un poco del determinismo homeopático médico y que de alguna manera estudian y profundizan en contenidos que están muy relacionados vamos a decir, con la mística occidental. Dentro de la mística occidental podemos encontrar la Kabbalah, podemos encontrar la alquimia, podemos encontrar la magia. La magia no la prestidigitación, sino la teurgia. Y podríamos decir que todos esos elementos, os recuerdo que Edward Bach llega a ser maestro en 2 logias masónicas y diácono, y bueno, tiene cargos súper importantes y se codea con personalidades en Londres de mucho nivel en esa dimensión. 1930 y previo a 1930, 1920, 1930 es un momento de convergencia en una necesidad. Está habiendo un cambio de paradigma importante y podríamos decir que la gente se busca porque tienen inquietudes específicas. Y vamos a decir que el marco de la mística occidental engloba tanto a la alquimia como a la astrología, como la alquimia, la astrología, la cábala y el universo arquetípico del tarot. El tarot no desde el punto de vista de mancia, es decir, no para echar las cartas, sino como elementos simbólicos que permiten la penetración dentro del marco inconsciente. Si leéis a Jung, leéis la obra de Jung, pues Jung aborda todo esto desde un lugar. De hecho, cuando Jung corta la relación con Freud, se sumerge de lleno en el mismo universo que está de alguna manera nutriendo a Edward Bach. Y de hecho es como muy sincrónico. Edward Bach y Jung publican por primera vez en torno al concepto de tipología de personalidad en el mismo año, 1930-1931. Jung escribe sobre el libro, que es un tochaco también de 2 volúmenes, ¿no? Tipos psicológicos, y Edward Bach empieza a hablar sobre las tipologías de personalidad. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que ahora mismo está bastante denostado, ¿no? Con todo lo que está pasando en el mundo, hay como cierta animadversión al concepto que está vinculado con la masonería y por extensión esa historia de los Illuminati, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces ya se mete todo en el mismo saco. Vamos a ver, como decía mi madre, en todos lados se cuecen habas. Y hay personas con un conocimiento evolutivo muy desarrollado que pueden estar favoreciendo la evolución planetaria, y hay personas que pueden tener un conocimiento muy desarrollado que lo están utilizando precisamente para restringir las libertades, ¿no? Entonces, en ese momento histórico del que estamos hablando, la mística occidental y las escuelas iniciáticas, sobre todo del Reino Unido, eran un punto de convergencia donde estas disciplinas herméticas, se estudiaban con naturalidad. Entonces, la cábala occidental no es la cábala ortodoxa que pueda estudiar un judío ortodoxo. Es decir, no, es otra cosa, porque tiene connotaciones míticas a través de los panteones, es otra cosa. Pero todo eso está en la obra de Edward Bach si uno, digamos, sabe desmenuzar. Hay muchos componentes gnósticos, hay muchos componentes evangélicos, ¿no? Hay muchos componentes alquímicos, hay muchos componentes astrológicos, hay muchos componentes de un orden trascendente y espiritual. Pero claro, si no hay un conocimiento previo del argot
no hay un conocimiento previo de los contenidos que están de alguna manera delimitados dentro de la propuesta iniciática, eso no se advierte y se queda uno simplemente con la aplicación del remedio desde el punto de vista emocional. Pero la obra de Bach es una vía iniciática. Yo creo que dentro del libro, en el contenido, lo desarrollas con mucho más profundidad y creo que has respondido a otra pregunta que seguía esa, que es astrología, ¿no? O sea, había una pregunta sobre Cábala y otra sobre la astrología y efectivamente. La siguiente pregunta es de... Déjame decir un segundo algo al respecto, ¿no? O sea, este es un libro plural porque aquí participa Álvaro Remiro, participa Alicia Carrasco, participa Maribel Águila, participa Yavir. Es decir, yo lo que intenté en su momento y sigo intentando, aunque a veces no me salga bien, es que haya una convergencia de saberes donde se pueda como verter un conocimiento que estaría bien que no se perdiera, pero que tuviera una aplicación práctica para lo cotidiano de lo diario, ¿no? Es decir, ¿de qué me sirve a mí leerme el Corpus Hermeticum si luego me peleo con mi mujer y luego tengo follones con mi pareja, con mi hijo, con mi hija y además no puedo dormir porque estoy que me subo por las paredes? Es decir, el conocimiento sin una aplicación iniciática, práctica, de trabajo interior, no vale absolutamente para nada. Entonces hay Volvemos a la gente que se mística de lo calienta, cotidiano. claro, hay gente que se calienta la cabeza inundándola de conceptos y luego vive la vida amargado, vive la vida enemistado, justificando, criticando, quejándose. ¿Eso qué sentido tiene? Para mí ninguno. Por eso la propuesta de Edward Bach se basa en el amor. O sea, en el amor. Él todo el día está diciendo que lo que nos libera absolutamente de todo es el amor. Claro, el amor, dice él, no es el amor a tus hijos, el amor a tus seres queridos. No, el amor a los semejantes. El amor a los semejantes. Y él dice que el amor del que nosotros hablamos es una suerte de ambición y miedo. Ambición de poseer lo que no nos pertenece, miedo de perder lo poseído. Por eso insiste. Cuando hablamos del amor, estamos hablando de algo inabarcable, trascendente, que se comienza a entender con ese amor hacia los semejantes. Y bueno, yo no puedo entender que dentro del marco de la terapia floral haya tantas rencillas, tanta tensión y tanta descalificación. Es Desde decir, el Congreso estamos trabajando en que todo esto se disipe y bueno, creo que has apuntado justo en la dirección en la que va la tercera edición, que es en esta liberación, ¿no?, del amor. totalmente. Voy a pasar a la siguiente pregunta, si te parece. Catarín dice, es algo que he consultado en otras instancias y tiene que ver con el proceso evolutivo del paciente consultante. Muchos solo vienen por síntomas y desaparecido el síntoma ya no vuelven a la consulta. ¿Cómo debería ser la reeducación en el proceso terapéutico? ¿Qué deberíamos considerar y decir al consultante en un primer encuentro para acompañar en el camino hacia el reencuentro de sí mismo, sí misma? Bueno, pues es una pregunta muy completa y que le tendría que dedicar un Una ratito. clase entera. No, bueno, voy a intentar hacer porque no quiero dejar sin contestarla porque me parece fundamental. Ah, y ya sabéis lo que me conocéis, ¿no? Que a mí me gustan mucho las metáforas, me gustan mucho los ejemplos. A ver, yo cuando voy a comprar pan voy normalmente a una panadería. Cuando voy a comprar tornillos voy a una ferretería, ¿verdad? Y cuando quiero que me arreglen un diente voy a un dentista. Eh, el terapeuta tiene que ser congruente, transparente y franco a la hora de decir que él o ella trabaja para la salud del alma y no para el capricho de la personalidad. Que yo respeto absolutamente todos los trabajos que pueda hacer un individuo en cualquier vía, ¿no? Pero uno tiene que saber cuál es su función. Entonces, cuando una persona viene a mi consulta,
yo lo primero que le digo es que yo no soy médico, que yo no soy psicólogo, que no soy psiquiatra, que soy terapeuta y que yo voy a trabajar con ella para que ella sea auténtica de acuerdo a su naturaleza. Que está muy bien que ella me hable de sus síntomas, pero que sus síntomas simplemente son los signos que ponen de manifiesto que ella no es auténtica, que se ha alejado de sí. Entonces nosotros vamos a trabajar para que ella vuelva a sentirse reconocida por ella misma, feliz, consciente de sí y que empiece, que vuelva a recuperar ese estado inocente, vamos a llamarlo así, ¿no? Donde no nos importaban las cosas, donde no teníamos interés por nada porque lo que estábamos haciendo nos llenaba. Entonces, y le digo, seguramente en el proceso de búsqueda hacia esa dimensión de ti, los síntomas pueden desaparecer. Pero yo quiero conocerte y yo quiero ayudarte a que tú te conozcas. Ese es mi compromiso. Si estás de acuerdo con ello, pues empezamos a trabajar y si no, pues este no es el lugar que tú estás buscando. Así de simple, ¿no? Te puedo decir que no se va nadie. ¿Por qué? Porque la gente viene a la consulta porque no se siente bien. Y hay muchas personas que vienen con un síntoma, pero que cuando tú les escuchas, más allá del relato del síntoma y le preguntas realmente quién es, qué siente, cómo se relaciona en la vida y empieza a hablar de ella, que es uno de los rótulos estándar que yo doy a mis alumnos, ¿no? Es una pregunta de partida o una propuesta de partida que es háblame de ti. Por favor, para mí es muy importante conocerte. La mayoría de las personas que van buscando arreglo de su mal y van a profesionales, se dan cuenta que ellas no son importantes. Lo importante es la enfermedad que relatan. Pero hay muy pocas personas, muy pocos terapeutas que le pregunten a la persona, oye, ¿quién eres tú? ¿Cómo piensas? ¿Cómo vives? Oye, qué interesante. Yo lo que le digo a mis alumnos cuando están formándose en el arte terapéutico es que si a ti no te interesa la humanidad, no te dediques a esto. Porque a ti te tiene que interesar el ser humano. Y yo me siento muy nutrido cuando una persona me cuenta su experiencia. Es como ampliar la conciencia dimensional de las posibilidades que yo jamás voy a poder desplegar. Y esa persona me está contando absolutamente esa manera particular, esa mirada. Y a partir de ahí esa persona se siente escuchada, se siente reconocida y pasa a un segundo plano la sintomatología, porque esa persona empieza a sentir que ha encontrado un lugar donde puede ir más allá de la apariencia sintomática con la que ha estado entretenida durante mucho tiempo. Entonces, todo va a depender de dónde te ubicas tú y cómo le transmites tú de una manera amorosa, compasiva, respetuosa, que tú estás ahí para sostener su proceso y para potenciar toda la potencialidad. Mira, otra de las cosas que para mí es fundamental es el hecho de que cuando viene una persona en un estado limitante, yo lo que le pongo delante es la cualidad y la virtud que en potencia está dejando de expresar. Cuando yo me voy a meter en la terapia floral, bueno, pues estaban como las piedras arrojadizas de las tipologías, ¿no? Y eso, uy, este es muy chicory, uy, este es chicory, muy chicory. Bueno, pues yo lo que he intentado es decir que chicory es la generosidad. Y cuando una persona viene desde la limitación de chicory, eminentemente posesiva, con una demanda afectiva muy potente, porque lo que está debajo es el miedo a la soledad y la negatividad a mostrar su necesidad vincular, y entonces utiliza esa manera de ser para obtener algo que no se atreve a pedir. Yo lo que le digo a esa persona que ella es la generosidad. Ella es la generosidad. Y como está negando la generosidad que es, aparece la restricción, dice Edward Bach, que es esa congestión
que provoca toda la sintomatología que está relacionada con Chicory, ¿no? Como mala circulación, congestión, en todos los sentidos, ¿no? Pero qué importante es decirle a la persona, no, no, tú no eres posesiva, tú eres generosa, pero por alguna razón no lo practicas. Eso para mí es fundamental. Muchas gracias. Yo creo que ha sido una pregunta súper interesante y además da en la clave de tu propuesta de la que ya hemos hablado, que recoges en el libro de la clínica, que sí reclaman un especial de clínica. Catherine también lo agradece. Gracias a ti por la pregunta, Catherine. Gracias, La muchas gracias. siguiente es de Teresa, de Brasil, que dice, ¿es correcto decir que las esencias preparadas por el método solar estarían relacionadas con la Kabbalah y las preparadas por el método de ebullición con la alquimia? Es que todo es uno, todo es uno. O sea, no hay métodos, hay mentes que dividen, no hay métodos. El método es como una, por ejemplo, ¿me recuerdas el nombre de Teresa. esta Teresa? Teresa brasileira o portuguesa, ¿no? Por lo tanto, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Por lo tanto, hablará en portugués. Pero su alma no tiene idiomas. Su alma, en la conciencia del ser, no necesita de la comunicación verbal para que nos entendamos. Entonces, tanto la Kabbalah como la alquimia, como la astrología, son ramas de un mismo tronco que lo que busca es el entendimiento del cosmos y la expresión de Dios a través de la forma creada. Entonces, cuando un sufí, un gnóstico y un, lo diré, un cabalista se encuentran, ellos hablan en el mismo idioma más allá de las restricciones religiosas de los troncos de los que han partido. Porque la base fundamental es el amor. Y en el amor no hay métodos. En el amor hay un lenguaje que libera y una metodología que opera como precisamente lenguaje para un entendimiento. Entonces, cuando alguien ha profundizado lo suficiente a través de un método para conectar con la esencia de sí, se libera del método y ve en todos los métodos la misma propuesta. Entonces, los remedios florales que se elaboran a través de la infusión solar, que son los primeros 19, tienen un propósito constructivo. Es vamos a decir, la coagulación de una entidad que tiene que tener una autonomía para poderse mover por el planeta. Y los 19 remedios evolutivos, más espiritualizados, como dice Edward Bach, tienen en sí la capacidad disolutiva de liberarnos de la identidad con la que habíamos fijado la conciencia del alma. Pero no se puede disolver algo que no sea coagulado. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo de construcción de personalidad para más tarde hacer una disolución y que el espíritu a través del alma pueda expresarse en una persona. Por lo tanto, yo podría explicar perfectamente los primeros 19 y los segundos 19 a través de la astrología, a través de la cábala, a través de la alquimia. Por eso, la terapia floral evolutiva fusiona absolutamente todo eso en un modelo que intenta despojarse de todas las restricciones de esos modelos para promover una línea de exploración que va a llevar al autoconocimiento. Desde Brasil era la pregunta, nos dice Teresa. La siguiente pregunta, bueno, un comentario. Antes de pasar a la pregunta, te leo un comentario porque creo que para que luego no nos digan que no lo hemos advertido, que es a través de las palabras de Damián. Dice Damián, yo tengo el primer tomo, es una joya, vuelvo a él permanentemente. Eso sí, ten cuidado porque de la mirada de la terapia floral evolutiva no se vuelve. Ahora sigo profundizando en el círculo de trabajo quincenal
que organiza Luis en forma virtual. Otra maravilla, súper recomendada. Abrazos a todo el equipo desde Argentina. Muchas Muchas gracias. gracias, Damián. Muchas gracias, Bueno, Damián. gracias por esa advertencia. O sea, que quedan todos ustedes advertidos. Bueno, Damián además es un asiduo del círculo y muy prolijo en comentarios y en aportaciones, lo cual a mí me nutre, porque cuando yo creo espacios, comunidades, es para pensar conjuntamente, o sea, para reflexionar. O sea, una escuela de pensamiento no parte de ningún dogma, sino de unas premisas para poder explorar el mundo. Y por eso el modelo está vivo y yo cada año cuando empiezo con una formación, no tiene nada que ver con la formación del año anterior. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo sigo contemplando algo que me fascina, yo hablo del homo contemplativo, ¿no? Más allá del homo sapiens, ¿no? Yo creo que el místico urbano es un homo contemplativo que vive en el ahora resignificando cualquier ayer para poder traer al presente la actualización de lo que uno es en el no tiempo. Y eso, bueno, pues hay unas herramientas que son fascinantes, que son los remedios florales, y hay una propuesta a través de la terapia floral evolutiva que nos ayuda a entender los procesos naturales que vivimos cotidianamente, ¿no? Y bueno, se me ocurrió porque, bueno, durante algún tiempo me mandaban correo diciendo que la formación profesional, pues para muchos era inaccesible por el costo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues creamos el círculo. El círculo que tiene un costo de 17 euros al mes, con 4 horas de delirio mío hablando en torno a la terapia floral evolutiva, que ya llevamos un año, afortunadamente, y que está todo el material ahí para cualquier persona que quiera entrar. Pues 17 euros tiene todo lo que hemos hecho durante todo el año, ¿no? Que es como una suscripción a una revista, ¿no? Y bueno, Exacto, estoy es muy que contento. antes corríamos al kiosco para comprarnos la Claro, revista del mes de nuestro tema favorito, y ahora la digitalización nos permite no solo acceder a un contenido de valor que tú regalas a través de correos que escribes, que son correos para pensar, que ya cada correo en sí es una sí. revista completa, pero además estos espacios que mencionó Damián y que aquí dicen más de uno, que vemos que son los que participan, Bueno, que son espacios, afortunada déjame terminar, los espacios de compartir, de ¿no? compartir. Donde justamente se da lo que Claro, has dicho, ¿no? Pensar juntos y permitir estimular a que reflexionemos eso me juntos. parece. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa cuando planteé esto y se suscribieron ciento y pico personas? Y que a día de hoy, un año después, hay 106 personas que siguen activas en el círculo, sin que hayamos hecho nada más después de aquella promoción que hicimos en su momento, ¿no? Lo cual, bueno, ahora hay sorpresas, ¿no? Para este año y otras propuestas que quiero desarrollar, porque a mí me encanta compartir en el sentido de, bueno, yo ahora mismo no estoy viendo a las personas que están ahí, que están haciendo preguntas, pero sé que están ahí y que estamos creando algo, en lo efímero, ¿no? En esta sustancia del tiempo que se va a disolver, pero que este arte efímero, compartido, que nos permite filosofar y adentrarnos en el misterio, para mí es como, esto es lo que me nutre, ¿no? No tendría sentido mi vida si yo no compartiera esto. Y cuando digo compartir, no es que yo transmita, es que me gusta participar con otras personas y que se creen estos espacios. Por eso, bueno, pues cuando me dice vamos a buscar otro día para presentar el libro de clínica, pues no sé cuándo, porque ya sabes que mi Ya agenda. encontraremos algún momento. Bueno, Luego os pongo el enlace para el círculo, los que estáis preguntando cómo acceder. Es, como decimos, un espacio de una cuota simbólica, de verdad, 17 euros al mes. Es una cuota que creo que podemos asumir con mayor o menor alegría.
y nos permite pues sostener, porque todo tiene su coste, evidentemente vivimos claro. en un mundo donde todo tiene su Bueno, y que hay coste. mucho material inédito que yo comparto y que no va a estar en otro lado, porque yo, bueno, el Facebook lo voy a dejar, las redes sociales las voy a dejar, no voy a promover más ninguna entidad que censure el libre pensamiento, no estoy, y bueno, hace un tiempo que no escribo, voy a dejar de escribir ahí, porque lo que quiero crear son espacios donde la gente pueda pensar y la gente pueda expresarse con naturalidad, porque la No, no os verdad, preocupéis, Luis va a dejar el Facebook, pero os vamos a dejar claramente una nota dónde encontrarlo y dónde seguir sus sí, locuras, porque sabemos que hay muchísima gente que agradece tus posts, tus escritos, porque tienes una pluma, pues ya hemos visto, ¿no? En el poema, bellísima, que permite parar, reflexionar y que es muy nutritiva para mucha gente. Así que no se preocupen porque los posts no se van a perder, van a seguir con casi más creatividad, pero sí os vamos a dar unas pautas dentro de unos días, como dice Luis, sorpresas de cómo llegar a ellos y cómo poder recibirlos con cierta gratuitos, frecuencia y gratuitos. O sea, va a seguir la gratuitamente, misma dinámica que el Facebook, pero de una forma gratuita. plataforma independiente donde, Exacto. bueno, donde no... Y cuando digo independiente, digo que está costeada exclusivamente por nosotros. Exacto. No es otra plataforma de otro señor que mañana se le pueden cruzar los cables y decir que ya no pensamos más, ¿no? No, no. Mm. O sea, Bueno, voy a, cerrando los anuncios parroquiales, os voy a dejar la información ahí y ya vais a recibir, vamos a anunciarlo en todas las redes sociales, pero voy a pasarte otra pregunta. Ricardina, un beso, que Ricardina ahí manda besos y saludos como tu fan desde Temuco. Bueno, no solo ella, pero ella ha sido como aquí insistente. Otro de los activos miembros de nuestro círculo, Eduardo, ah, hace una pregunta. ¿Podrías hacer alguna reflexión, alguna explicación sobre la mayor participación de mujeres en la formación terapéutica? ¿Influye la gestión masculino-femenino? gracias Eduardo. Eduardo es otro habitual que también participa activamente. A ver, esto es paradójico en el sentido siguiente. Vamos a ver. Yo vengo, como decía Madalena, de un ámbito, vamos a decir, de trabajo interior, con coordenadas de cuarto camino, con una mirada alquímica muy ligada a Fulcanelli, al misterio de las catedrales, a las moradas filosofales, un poco en esa dirección, ¿no? Y con trabajo dentro del ámbito de la Kabbalah, pero desde el punto de vista de la exploración de senderos. En esos foros o en esos espacios, la participación era mayoritariamente de hombres, aunque las mujeres tenían abierto también la línea participativa. ¿Por qué? Porque hay como una especie, o ha habido como una especie de línea restrictiva en el tiempo. Vamos a decir, y esto lo sabemos todos, ¿no? Que desde la perspectiva patriarcal, en un momento determinado, incluso las mujeres tenían dificultad para participar en el mundo social y en el mundo académico, y eso también se daba en el mundo iniciático. Había como una especie de restricción, no estaba muy bien visto, ¿no? En el momento en que se empieza a crear un universo más de carácter de autoayuda y de procesamiento y de gestión emocional, hay como un movimiento femenino muy potente porque encuentran salida a esa necesidad que han tenido durante mucho tiempo y que no proliferaba como consecuencia de las restricciones históricas que se habían encontrado, ¿no? Estamos llegando estamos llegando en este momento a una paridad. Lo digo por experiencia propia. Yo llevo casi 30 años practicando la enseñanza y la terapéutica y podría decir que en el pasado el 90% del alumnado eran mujeres en todas las formaciones de terapia floral que yo he realizado y ahora empieza a haber, también por la característica, podríamos decir, de mi formación, empieza a haber
bueno, pues cierto ajuste y cierto equilibrio, pero evidentemente si tú vas a un congreso de terapia floral como nosotros solemos ir, pues de 200 personas que están participando puede que haya, no sé, 10 hombres. ¿Por qué? Bueno, porque podríamos decir que el mundo emocional, que es por donde se abrió todo esto, que no era tan racional, que no era tan estructurado, los hombres como que teníamos una restricción mayor que la mujer a poder expresar abiertamente el mundo interior. Esto afortunadamente se está poco a poco disolviendo, pero hay otra paradoja, ¿no? Que si tú miras el número de hombres que imparten curso en relación a mujeres, siendo infinitamente muchas más las mujeres que se forman, podríamos decir que hay más hombres impartiendo cursos que mujeres. ¿Qué pasa aquí? Bueno, es algo que igual estaría bien que se explorara. Pero a veces, para poder invitar de una manera paritaria, ¿no? Es decir, que haya tantos hombres como mujeres que expongan contenidos en esta dirección, a veces cuesta trabajo. Cuesta trabajo. No es que no se quieran invitar a mujeres, es que no hay tantas mujeres que se prestan a participar en foros abiertos, ¿no? Y bueno, afortunadamente en la Escuela Andalusí no es así. O sea, este año en el marco formativo yo soy el único hombre. Todas las demás profesoras son mujeres, ¿no? Y bueno, las puertas abiertas están ahí, que son webinars gratuitos que empiezan a partir del lunes siguiente, el lunes 13, y el único hombre que participa en esos webinars gratuitos soy yo. Todas las demás profesoras son mujeres que van a presentar trabajo todos dentro de este marco, pero con propuestas súper interesantes que la dejo ahí como algo gratuito que vamos a compartir. Pero por eso de que eres el único hombre participas 2 o 3 veces. Dos veces. Ah, no, 3 veces. 3 veces. Bueno, y Frank, Guardia School, que es el DJ con el que me he metido en un lío para hacer música con palabras y reflexiones musicales, que bueno, lo vamos a presentar el día 17, no sé qué va a pasar. O sea, Frank y yo somos los dos hombres y luego, si no recuerdo mal, ahí sois 6 mujeres, ¿no? Voy a dejaros también luego en los comentarios el enlace a las puertas abiertas para que si estáis interesados os podéis apuntar. Es completamente gratuito, también un espacio que abrimos justamente abriendo puertas en la Escuela Andalusí. Estamos muy a gusto, el tiempo va corriendo, no quiero abusar del tiempo de nadie, así que voy a leer la última pregunta, si me permitís, para cerrar antes de que nos leas el poema. Que viene de Francisco, que también nos suena, y que dice así: Luis, ¿podrías dar algún apunte sobre la inteligencia no conceptual cuando se realiza la consulta? Yo lo he experimentado en tu consulta porque no me sentí como un paciente, sino como un amigo que me acompañó en el proceso en el que me encontraba. Un abrazo. Qué bien. Muchas gracias, Francisco. Bueno, en el arte terapéutico que yo intento compartir, transmitir, yo pongo de manifiesto que el paradigma médico no es un paradigma terapéutico, es sanitario. Y esto es muy importante que lo diferenciemos, ¿no? O sea, a nosotros se nos ha mostrado un modelo eminentemente empoderado en una figura que pareciera era infalible y que no tiene que resguardar su humanidad porque podría aparecer débil ante el propósito de transformación que tiene que favorecer o de curación que tiene que realizar. Nosotros somos hermanos, hermanas, en una conceptualización de fraternidad como conciencia planetaria. Por lo tanto, el rol que yo ejecuto como una expresión que mi alma ha dispuesto
para participar en este, pues bueno, en este parque temático, como yo le llamo, ¿no? Que es el parque temático Planeta Tierra. Que yo sea terapeuta no significa que yo sea más que tú, porque evidentemente tú eres en conciencia un ser que puede tener un nivel de ser, un nivel evolutivo muy superior al mío, pero que por alguna razón en este momento no logras conectar contigo y encuentras una vía a través de mí para llegar a ti. Por lo tanto, yo lo que intento en el ámbito clínico es despojar de todos los elementos de sugestión, de proyección, que nos hacen creer que el modelo sanitario es el modelo terapéutico. Y esto no es así. Es decir, los terapeutas eran una facción de la secta de los esenios que se dedicaban como vocación a sanar. Pero a sanar era liberar al alma de la identificación del yo. Entonces, un terapeuta no es un sanitario. Un terapeuta es un hermano mayor, como decía Edward Bach, que en conciencia, como consecuencia de su experiencia y de haber alcanzado un estado de perfección que le libera de la esclavitud del yo, que va a ayudar a otros a poder alcanzar el mismo grado de liberación que él ha promovido a través de su compromiso. Entonces, yo tengo que hacer que la persona que viene a mi consulta se olvide que está en el médico, que se olvide que está ante esa figura que cuando yo era chiquitito, con 4 añitos, me metía el palo, ¿no? Ese palo tan fantástico, ahora nos meten otros palos, bueno, al que se lo metan, ¿no? Ahora, ese palo que nos metían para ver si yo tenía angina o no tenía angina, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que luego te regalaban el palo como... es decir, que el proceso diagnóstico lleva implícito toda una suerte de trastornos, que es lo que intenta Edward Bach eliminar. Es decir, Edward Bach quiere desplegar la intuición. La intuición es la conciencia del ser que no está afectada por la razón de esa racionalización que intenta mantener el control absolutamente de todo lo que hace. Entonces hay una sabiduría inconsciente, que es esa parte intuitiva, que es la, vamos a decir, la inconsciencia competente, que sabe en todo momento qué es lo que tiene que hacer si tú se lo permites. Entonces, lo primero es crear un clima lo suficientemente amigable sin rayar en la paternidad. No soy tu padre, ni soy tu amigo en el sentido de que nos vamos a tomar unas cañas, porque entonces ese clima pasa a otra dimensión donde se pierde la efectividad, pero sí donde vamos a eliminar todos los síntomas de proyección que me van a encumbrar en una figura de poder que tú vas a temer, porque yo te puedo descubrir y eso puede hacer que tú pierdas valor para mí de acuerdo a la valoración que tú haces de ti. Por lo tanto, el proceso clínico desde el arte terapéutico lleva implícito el primer momento, que para mí es fundamental, que es la conexión donde el paciente debe olvidarse que está delante de un médico, está delante de un profesional que va a evaluar su salud, su conducta o su historia. No, está compartiendo un espacio para alcanzar la conciencia de sí a través del sostenimiento de un marco favorecedor de la confianza que va a permitir que el otro se muestre sin ningún rubor. Porque no le vas a evaluar, no lo vas a valorar. Vas a contemplar y a sostener la particularidad de ese ser que es perfecto en su esencia, sea lo que sea. Sea lo que sea. Entonces, trasladarle a esa persona que lo que se llaman defectos es simplemente la negación de la virtud que uno es y que por lo tanto en cualquier momento puede elegir conectarse con esa dimensión, eso es realmente liberador, ¿no? Para mí es fundamental. Es lo que yo intento enseñar. Y bueno, pues que tú lo manifiestes aquí, que lo has sentido, pues la verdad es que me satisface, ¿no? O sea, me da un punto así de que, bueno, que parece que vamos en buena dirección. Muchas gracias.
Y bueno, porque también, gracias Francisco, pero tampoco estás leyendo tú, Luis, todos los comentarios que surgen de todas partes. Hay muchos nombres que resuenan en el corazón. Anán, Ximena, Susana, Pilar, como siempre apasionante escucharos. Una maravilla, cuánto amor, o sea, un montón de comentarios que de alguna forma corroborarían estas palabras de Francisco. Me Soy, encanta Nancy, dice que no nos callarán, aquí ha saltado un verben en forma de comentario de Nancy, todo lo que nos mandes por correo lo vamos a copiar y publicar en Facebook. eh, Tenemos una activista. bueno, yo me siento muy, muy afortunado en este momento de mi vida. Eh, y muy querido, ¿no? Muy querido. Esa parte chicorona mía, ¿no? Se siente muy, muy apapachado, como dirían en México, muy cercano y bueno, pues todo lo que afortunadamente yo necesito compartir encuentra recepción, ¿no? Y los comentarios que me llegan es que, bueno, estamos como coincidiendo, ¿no? En esa faceta que yo entendí que estaba huérfana, ¿no? O sea, ama no pierdas el tiempo o para amar no es necesario estar de acuerdo, son premisas que, y eso lo sabes tú, que compartes la vida conmigo, ¿no? Que en nuestra vida son como fundamentales en nuestra cotidianidad. Es decir, no es un eslogan de marketing, es un compromiso de vida, ¿no? Entonces, Cuando alguno se despista, el otro lo recuerda, lo tenemos escrito por toda la casa, nos lo recordamos, lo vivimos mutuamente. entonces que bueno, pues son 30 años, tampoco es que hayamos empezado, bueno, yo empecé antes que tú, ¿no? Que hayamos empezado hace una semana, que después de 30 años, pues, por ejemplo, que no haya plazas para la promoción de terapia floral evolutiva profesional de este año, que comienza en octubre y que ya no hay plaza, ya está completa la promoción y no hemos hecho absolutamente ningún tipo de promoción, ¿no? Es el boca a boca que anualmente trae alumnos de otros alumnos que se han formado y que de alguna manera pues le transmiten que es un lugar óptimo, ¿no? Es decir, todo eso pues es muy nutritivo, ¿no? Yo solo le pido a Dios la fuerza y la salud para poder seguir todo el tiempo que pueda pues haciendo esto, que es lo que me nutre y que luego la mística urbana me lleve a brindar con cava, como vamos a hacer esta noche seguramente, o a comernos unas sardinas en espeto, o a vivir un momento entre amigos que podríamos decir que es esa mística pagana, ¿no? Que tiene ese fundamento espiritual que muchas personas pierden por el camino por ambición para alcanzar algo que es inalcanzable porque está desde el principio, pero no se observa. Entonces, eso me parece fantástico, ¿no? Gracias de corazón a todos ustedes que están ahí del otro lado, porque para ustedes es este espacio, por acompañarnos, por esa activa participación. Las palabras de Bruno, Bruno, un besote, me van a dar un paso perfecto para darte la voz, el último, digamos, intervención para cerrar con ese poema. Dice Bruno: un abrazo, querido Luis, la casa del corazón, relatos del alma, hogar, hoguera, donde invitamos a leernos. Qué bien. Muchas gracias, Bruno. Un abrazo grande. Pues mística urbana. Esta fue como mi seña de identidad, como punto de partida. Mística urbana para los sentidos y el alma. Mística de diario. Esa que no se aparenta. Entre estancias y pucheros, entre el humo del metal, desde el adoquín de la calle, anónimo. Más allá de lo aparente, entre almas desterradas, amnésicas de su gloria. Paisaje de mármol, de ladrillos contra el cielo, información de plástico, sin alma.
Por la ventana del Google, en un rincón de la Merced, en la liturgia del bar. Amanece entre paredes, se insinúa el misterio. San Agustín, la Manquita, Lario, desfile de sabios árboles, cómplices de mi locura, hermanos de sangre. Cónclave en la Alameda bajo palio vegetal, corazón en las pupilas, éxtasis de velos caídos tras la piel. Mística urbana, la mística de mi tiempo. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Muchas gracias especialmente a ti, Madalena, por bueno, invitarme a este tu rincón. El rincón que me consta cada vez es más famoso en el mundo entero, porque te lo tengo que decir y te lo digo públicamente, creo que estás logrando lo que nadie ha logrado en la terapia floral en todo este tiempo, porque sé que lo haces desde el corazón, que es tan bello y transparente como tu alma. Así que muchas gracias por la labor que haces y muchas gracias por darme este espacio. Gracias. Gracias a todos ustedes y hasta siempre. Hasta luego. Hasta siempre. Y seguimos amando. Por supuesto. Ama, no pierdas el tiempo. Totalmente.